Pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta segunda promoción del seminario Ser Humano en tiempos de inteligencia artificial. Hace algunos meses que no nos veíamos, pero siento que no fue hace tanto. Y viene un seminario recargado, viene un seminario de más provocaciones intelectuales y humanas, pero sobre todo de búsqueda de soluciones interdisciplinarias desde diversos campos que hemos tenido la oportunidad de tejer junto a colegas de la academia como la doctora Marilu Garay, que le agradecemos mucho que sea la madrina de esta segunda promoción. Pero también tendremos diálogo con gente de tecnociencias, con gente ligada al mundo artístico, con movimientos sociales, con gente de las ciencias sociales y humanidades. Va a estar bueno. Para quienes tomaron la primera aventura de promoción, no va a ser igual a la anterior, todavía intentamos plantear distinto. La idea es que cada 8 días haga alguna locura interdisciplinaria distinta y va a estar bueno, va a estar bueno. Arlet, te agradezco mucho que has sido súper importante como mi asistente para plantear esto, pero también al equipo de laboratorio, que aquí nos acompaña Daniel, y Aldo, junto a todo el resto de los jóvenes y jóvenes que tienen ganas de hacer algo, y eso está chido porque se tejen espacios intergeneracionales, además. Después de esta presentación, le agradezco mucho a la UNAM y al CEICH, muchísimo toda la confianza que nos dan para este tipo de eventos, de espacios y de fomentar pensamiento crítico que hoy es muy necesario desde la parte teórica, pero también aplicada. Y dicho lo cual, hoy comenzamos con la primera sesión denominada Alfabetizaciones Críticas para la IA con la doctora Luz María Garay, quien nos acompaña en la Universidad Pedagógica Nacional. Voy a hacer una síntesis de su semblanza que Arlet la hizo muy bonita. Siempre está, gracias por la semblanza, Arlet. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la UNAM, maestra en Comunicación y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM, y actualmente se desempeña como investigadora en la UPN y forma parte del SNI nivel 2. Su trabajo académico se enfoca en género, educación y política científica, así como violencias digitales, activismo y brechas tecnológicas. Investiga las apropiaciones y alfabetizaciones digitales desde una perspectiva crítica y feminista. Ha ocupado diversos cargos en proyectos de educación a distancia y medios audiovisuales. En el ámbito docente ha impartido clases de licenciatura y posgrado en instituciones como la UNAM y además es colaboradora en el proyecto Gobernanza Feminista, donde participa como analista de políticas públicas con actividades de mentoría, divulgación y formación de espacios presenciales. Muchas gracias, estimada doctora. Misma dinámica de antes, ya se lo expliqué a la doctora, pero para quienes se sumen recientemente, tenemos hasta las 2:30 hora México. Va a compartirnos una exposición la doctora Marilu de 40 a 50 minutos y después vamos a tener dos rondas de participación, una digital y otra presencial. Así que, sin más ni más, adelante con la presentación de la doctora Garay. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a quienes están a distancia por su interés y por supuesto a quienes están aquí de manera presencial también. Me da mucho gusto. Y bueno, gracias en especial al doctor Josué Lugo por la invitación. Después de varios intentos que hemos tenido de varias cosas, su agenda y la mía eran complicadas, pero esta vez lo logramos y me da mucho gusto sobre todo, como bien dice Josué, ser la madrina de esta segunda edición de su seminario que comentábamos al principio. Me parece un espacio importante, necesario y sobre todo en estos momentos en donde el tema de la inteligencia artificial ocupa todos los discursos y narrativas en varias partes, ¿no? Tanto en el ámbito académico como en el ámbito político, en el ámbito comercial, etcétera. Todo el mundo habla de inteligencia artificial. Entonces, tener espacios como este de el doctor Lugo, pues me parece importante. Y me da mucha alegría ver gente joven, jóvenes colegas, estudiantes, ¿no? Y colegas también que estamos interesados en reflexionar sobre este asunto de la inteligencia artificial. Eh, Arrancar un seminario con estas características es un reto por varias cosas. Uno, porque me parece que uno debe cuidarse mucho de no decir obviedades ni dejarse arrastrar por el sentido común. Es una cosa muy frecuente cuando llegan esta erupción, digamos, de desarrollos tecnológicos y todo el mundo comienza a opinar
sin tener antes un poco de cuidado, digamos, de ver qué se está escribiendo, qué se está investigando, qué le está preocupando a la gente, ¿no? Y entonces arrancar esta segunda edición me preocupaba, me parecía bien, pero me preocupaba porque yo decía, seguramente saben muchísimo de inteligencia artificial quienes están participando en el seminario y más en esta segunda edición, ¿no? Y es abrumador, pues porque todos los días tenemos una noticia de algo nuevo, ¿cierto? O sea, hay una nueva posibilidad de la inteligencia artificial para hacer algo. Hasta tenemos un bebé, pobre bebé, que le pusieron ChatGPT, ¿sí lo vieron en la noticia? ¿No? Entonces uno dice, bueno, yo me acuerdo, imagínense qué tan mayor a la mayoría de quienes están por acá soy, que la broma era un bebé que le ponían a Nif de la Red, ¿no? El famoso Nif de la Red de aniversario de la Revolución, 20 de noviembre, que era la gran risa y jajaja, y de repente estamos ahora un poco riendo y otro poco preocupados, ¿no? Porque al pobre bebé le han puesto ChatGPT. Eh, y entonces, claro, es abrumador porque es desde dónde le entramos a discutir el tema de la inteligencia artificial, porque miradas para entrar a discutir en este seminario y otros espacios en los que estoy seguro ustedes participan, pues hay muchas maneras de entrar a la discusión, ¿no? Desde la economía política, discutir quiénes son las empresas, qué está sucediendo, quiénes empiezan siendo los dueños, después qué fusiones hay, cómo está impactando eso, para bajar a hablar del capitalismo cognitivo, ¿no? Y el capitalismo de datos y ver cómo con la inteligencia artificial cada intercambio de información que hacemos se convierte en fuerza de trabajo para estas grandes corporaciones, ¿no? Hay quien discute desde la parte filosófica, ¿no? Que hay que cuestionarnos mucho qué es de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de saber, de conocer, ¿no? Una dimensión muy epistemológica también. Hay preocupaciones por el uso ético de la inteligencia artificial en el sector educativo, que es con quien yo tengo una relación más fuerte. Pues hay una gran preocupación entre los colegas profesores, ¿no? Los formadores de profesores sobre qué vamos a hacer con la inteligencia artificial y el uso ético de la misma. Entonces, discusiones hay muchísimas. Y la que yo les vengo a proponer es una sobre la que tengo ciertas certezas como punto de partida, pero en donde tengo más dudas que respuestas. Y me parece que el seminario, o sea, siempre será un espacio útil para que encontremos más preguntas y posibles respuestas. Y este terreno del que vengo yo, ya lo decía el doctor Lugo, es el de las alfabetizaciones digitales. Acá le quitamos el digitales y le pusimos nada más alfabetizaciones críticas para entrar de lleno al tema. Y la siguiente, por favor, Philip. Y una de las primeras cosas que hice en estos 2 días que estaba preparando la presentación fue decir, pues sí, sabemos mucho de inteligencia artificial, aparentemente tenemos muchas definiciones, hay una cantidad abrumadora de libros al respecto. Entonces fui con la versión gratuita del OpenAI a decirle que se definiera qué es ella. Y se define ahí, no lo voy a leer todo, digamos, ¿no? Aquí lo estamos un poco viendo para no llevarme el tiempo leyendo, pero fíjense cómo se define y yo destaco dos cosas que define de sus propias características, ¿no? Se define como un área de informática que pretende ser muy eficiente para varias tareas que solían ser netamente humanas, que es el razonamiento y toma de decisiones, es una de las que me interesa, y la resolución de problemas y creatividad. La siguiente, por favor. También nos dice, bueno, y yo intento que las máquinas piensen, aprendan y actúen de manera inteligente. Y nos dice los tipos de inteligencia artificial, que es muy sencillo como se define a sí misma en una versión gratuita. Recuerden, esto siempre va a ser importante para ir teniendo en el escenario eso que a mí me ha preocupado siempre, que son las brechas digitales. Siguiente, por favor. Y ahí está, digamos, primero se define ella así y ahora sí yo les coloco estas definiciones, estas categorías que a lo largo de muchos años he ido construyendo, un poco como lo decía el doctor Lugo, tengo muchos años investigando apropiaciones digitales y atraviesa pues por el proceso de la alfabetización digital. La literatura es muy vasta al respecto y yo retomo
como punto de partida los planteamientos de Manuel Aria, un investigador español de la parte educativa y la tecnología, que él habla también de 3 habilidades digitales, pero la diferencia, lo que yo le sumo es justo la dimensión crítica. Él habla de la habilidad cognitiva nada más. Entonces, estas 3 habilidades, ahí ustedes las están viendo, es la instrumental, es obvia, ¿no? Que implica manejo de equipos y dispositivos. La cognitivo-crítica, que tiene que ver ya con búsqueda, selección, organización de información y análisis crítico de la misma. Y la tercera, que es la comunicativa, que implica ya elaborar mensajes, uso de lenguajes digitales, etcétera, ¿no? Si ustedes buscan información sobre qué son las habilidades digitales, se van a encontrar una cantidad muy impresionante. Hay quien habla de 46 habilidades digitales, ¿no? Es así como un poco de a ver quién da más para el número de habilidades. Y luego les ponemos nombres interesantes, ¿no? Así transmediales, habilidades hipermediales, habilidades no sé qué. Y está muy bien, digamos, pero cuando uno lee esa literatura, dices, estamos hablando de lo mismo. Se va complejizando, por supuesto, pero el punto de partida siguen siendo estas 3, pero haciéndolas más complejas. Ese es el punto de partida nuestro, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces fui y yo le seguía preguntando al señor ChatGPT y le decía, ¿y qué debemos saber para usarte? Y vean lo que me contesta. Además, me encanta porque me felicitó. Muy buena pregunta. Para aprender a usarme o usar la inteligencia artificial, no necesitas ser experto en programación, aunque ayuda, pero sí hay que fortalecer habilidades técnicas, que yo estoy hablando de mentales, cognitivas, vean cómo coincide, lo cognitivo, recordemos todas y todos, tiene que ver con aprendizaje, justamente, y sociales. Y te dejo las principales, me marcó 6 y yo les dejé 3. Y lo primero que dice es, lo primero que hay que hacer es desarrollar alfabetización digital. O sea, la propia IA nos recomienda que tenemos que aprender cosas. Y ahí hay un primer punto de reflexión, porque es, ¿a dónde aprendo yo esas habilidades? ¿En la escuela? Pues no, tenemos 40 años investigando eso y la escuela es un escenario muy importante para muchas cosas en relación con la tecnología, pero no siempre es el espacio en donde uno desarrolla las habilidades digitales, porque la escuela somos otras muchas cosas. Las habilidades digitales son transversales. Las aprendemos, la literatura lo dice claramente y algunos hallazgos de trabajos míos y de muchos colegas que trabajamos el tema, nos indica que uno aprende todo esto en el ensayo, el error, o sea, procesos de autoaprendizaje y acompañados por pares. Si aquí ahorita y con los quienes nos están siguiendo en Zoom, hiciéramos una trayectoria digital y comenzáramos a recordar cómo aprendiste a usar tu teléfono celular, cómo aprendiste a usar la computadora, quién te enseñó a usar internet, cómo generaste tu primera cuenta en Facebook, bla, 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 verán que casi todo el mundo diría, pues yo solito o solita en el ensayo error, me enseñó mi primo, me ayudó una amiga, etcétera. Entonces, este aprendizaje es mucho de pares. Sí, pero hay un punto en donde ya no podemos ni solitos ni con pares. Requiere formación y esa es la apuesta de la alfabetización. Siguiente, por favor. Esto, regresamos al cuadro de las 3, ¿se acuerdan? Entonces, estas habilidades instrumentales, pues no son las básicas. Ya cuando nos enfrentamos a la inteligencia artificial, tienen que ser pues habilidades mucho más complejas, que ya van más allá del uso de equipos básicos, o sea, va más allá de saber prender, apagar, bajar aplicaciones, ya necesitamos un poco más de habilidades, aunque el propio sistema y las propias empresas se encargan de hacer las cosas fáciles, ¿cierto? De hacerlas amigables, porque les conviene, cada interacción nuestra, acuérdense, les genera dinero. Sí es cierto, y estoy de acuerdo con lo que la propia inteligencia artificial dice, se requiere cierta formación especializada, sí, o sea, sí se requiere, quien se quiere dedicar de lleno a la parte más de la dimensión material de la inteligencia artificial, sí requiere cierta formación más especializada en programación, en diseño de apps, en este tipo de lenguajes, ¿no? Que el usuario promedio no necesita. Y también se empieza a ser necesario trabajar con métricas, manejos de APIs, análisis de datos, etcétera, para ir entendiendo más cosas, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que la alfabetización digital como primera habilidad requiere la parte instrumental, sí, pero hay que problematizarla y hay que complejizar.
y no nos podemos quedar en si lo sé aprender a pagar y les sé hacer preguntas. Bueno, pues eso nos hace un usuario promedio, muy bien. Pero cuando queremos profundizar, tenemos que desarrollar otro tipo de habilidad. Siguiente, por favor. Muy bien. Fíjense, en verde les puse lo que la misma inteligencia artificial me dijo. ¿Se acuerdan? Que primero dijo alfabetización digital y luego dice, también necesitan pensamiento crítico y analítico, cosa que todo el mundo nos dice. Y ven lo que dice, no, bueno, no acepte ciegamente lo que dice la IA, hay que evaluar su fiabilidad, detectar sesgos, errores e información falsa y comparar resultados. No, sí está buenísimo, pero ¿quién nos enseña eso? O sea, primer punto, ¿cierto? Lo otro, sí lo podemos aprender en el ensayo y error. Le prendo, le apago, lo descompongo, intento aprender a programar, me voy a un tutorial y veo cómo hacer ciertas cosas, tengo cierta manera. Pero el pensamiento crítico, así solito como por así, es difícil, ¿cierto? Lo que no significa que no tengamos agencia. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el pensamiento crítico y la capacidad de análisis sí hay que trabajarla, sí hay que aprender, sí hay que discutir, sí hay que reflexionar con otros para ir identificando justo este tipo de cosas, sesgos, errores, información. Siguiente, por favor. Y ahí entra la segunda habilidad que yo les mostraba en el cuadro de arranque, que es la habilidad cognitivo-crítica. Esta es la parte teórica de la formación para el análisis y el desarrollo de eso que dicen que es el pensamiento crítico, más allá de la herramienta, aquí sí. Y tampoco es algo que haya llegado con la inteligencia artificial, eso se discute el pensamiento crítico desde los viejos medios de comunicación analógicos. O sea, es una discusión que desde la comunicación educativa ha estado presente, ¿no? Con la educación para los medios, la alfabetización para los medios, etcétera, que es un campo de estudio de más de 40 años. Siguiente, por favor. Y ahí cabe hacer esta aclaración importante, ¿no? Pensemos en nosotros y nosotras como sujetos. En algún momento fuimos audiencias cuando teníamos los grandes medios, la radio, la televisión, y siguen existiendo las audiencias, ¿cierto? O sea, siguen existiendo sectores de la población en el mundo cuyo insumo de información sigue siendo la radio, sigue siendo la televisión, y si bien son usuarios de Internet, etcétera, el grueso del consumo de información para ese sector importante está todavía en los medios analógicos. Que ahora ya no son tan analógicos, ya sabemos toda la discusión de cómo lo digital también ha ido impactando la propia estructura mediática y eso que se llama ecosistema mediático, ¿no? Pero entonces nosotros como sujetos hemos sido, seguimos siendo audiencias, somos consumidores, y ahí les ponía entre paréntesis, prosumidores, quienes son del campo de la comunicación seguramente recuerdan este concepto, somos productores y consumidores de información, de contenidos, de mensajes. Y la tan discutida, el discutido concepto de usuario, que cuando se trabaja desde la parte cultural de la comunicación, no gusta mucho porque es así de, a ver, no, nos estás reduciendo a sujetos que solamente están consumiendo mercancía, ¿no? No, hay que problematizarlo, pero justo es una de las cosas que traigo a la mesa de este seminario, es con la inteligencia artificial que estamos siendo de todo eso. Estamos siendo simples usuarios o cuando comenzamos a reflexionar sobre cómo alimentamos nosotros con cada prompt a la inteligencia artificial, le estamos dando información y entonces estamos produciendo también ahí, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que pensar. Ahora, llamémonos como nos llamemos, somos sujetos en contextos sociohistóricos específicos, materialismo y todo histórico vil y duro y puro, ¿no? O sea, ahí estamos, somos sujetos producto de nuestros contextos. Por eso les decía al principio, varias de las cosas que yo tengo acá la hice con la versión libre de ChatGPT, de lo que OpenAI. Pero mi hijo que la paga, le pedí que hiciera otras cosas y hacía cosas totalmente distintas. Y entonces ahí de entrada hay un tema de brecha muy fuerte, ¿cierto? Y luego ya ahorita vamos a llegar a los prompts y demás. Pero bueno, entonces nosotros somos sujetos en estos contextos. Nuestra edad, nuestro género, la clase social, el nivel educativo juega muy fuerte cuando entramos en interacción con herramientas tecnológicas, con información y con contenidos, y la inteligencia artificial no es una excepción. Es decir, por ejemplo, sería muy interesante, seguramente ya hay estudios que no conozco, pero sería muy interesante comenzar a ver
¿Qué tipo de uso hacen las personas mayores que tienen resueltas muchas brechas, ¿no? Para hacer uso de inteligencia artificial, si la usan o no, pero que tienen resueltas brechas previas, recuerden, ¿no? O sea, la habilidad instrumental, pero también la capacidad de escribir y leer y una serie de cosas, ¿no? Los jóvenes que suelen ser como muy común que hay estudios sobre qué hacen los jóvenes con tecnología, seguro que ya hay muchos trabajos de esto. De donde les puedo decir que ya hay un mundo de trabajo hecho es en educación. En educación es tanta la preocupación que ya hay mucha producción de ahora cómo le hacemos para enseñar matemáticas, ahora cómo le incorporamos al aula, o sea, ahí sí hay mucha producción. Estos sujetos que somos, con edad, género, clase social diferenciado, pasamos por procesos de mediación. Mediación con esos contenidos, con esa información, con esas imágenes que nos está ofreciendo todo el tiempo la inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos con esos contenidos? Pues lo que hemos hecho históricamente con los contenidos mediáticos, con los contenidos de los libros, que es aceptar los contenidos, negociar con los contenidos o rechazar los contenidos, ¿cierto? Eso no va a cambiar con la inteligencia artificial. Esa es una cosa que también quisiera que la discutieran. Entonces, porque fíjense, ella solita nos dice, dude usted de lo que yo le digo, vaya y compruebe. Claro, pero si lo que me está diciendo coincide plenamente con lo que yo pienso, le voy a decir, claro, está perfecta tu respuesta, bravo, ¿cierto? Pero más donde me diga algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pues a lo mejor comienzo a dudar un poco de ella, ¿cierto? Y le hago más preguntas o me voy a buscar más información. Pero aquí viene como toda esta carga ideológica de nosotros, con los sujetos en contextos sociohistóricos, con la que llegamos a negociar con la inteligencia artificial y las cosas que le pedimos o las cosas que nos da. ¿Sí vamos bien? Sí, algo bien. Entonces, frente a todo eso, no olvidemos que somos sujetos pensantes, que somos sujetos con capacidad crítica, en tanto somos sujetos en contextos sociohistóricos, que tenemos biografías históricas, ¿cierto? Tenemos posiciones ideológicas, políticas, etcétera, y con todo eso llegamos a negociar. O sea, somos sujetos que tomamos decisiones, eso nunca lo voy a poner en duda, pero necesitamos herramientas. Y con la inteligencia artificial, más que nunca, me parece, es importantísimo pensar en cómo desarrollamos esas herramientas que me permitan a mí consumir, comprender, procesar, discutir con todo lo que la inteligencia artificial me puede dar. Porque así solito nomás es muy complicado. Y ahí es donde podemos sufrir mucho el riesgo de caer en trampas, digamos, ¿no? En sesgos, comprarnos historias que no existen o que no se sostienen de ninguna manera, en fin. Y eso sí, a reserva de lo que ustedes y los colegas que nos están siguiendo en Zoom piensen, pues es que eso no se da de veras así como por generación espontánea. Eso requiere formación, eso requiere estudio, eso requiere criterios, eso requiere categorías. Siguiente, por favor. Entonces vamos como poniendo todo esto en contexto, ¿no? Y esas herramientas las podemos ir construyendo. Ahí, la tercera cosa que el propio señor ChatGPT me dijo, también necesitas para negociar conmigo, necesitas habilidades de comunicación. Y vean lo que dicen. Tienes que saber formular buenas preguntas o instrucciones, que son los prompts, para obtener mejores respuestas de la inteligencia artificial. Y además tienes que saber expresarte con claridad y precisión. No, buenísimo. O sea, es que, o sea, vean lo que dice, es así de un elitismo del señor ChatGPT, ¿no? Como para decirte, para usarme, tienes que hacer todo esto. Entonces dices, ajá, pero entonces ahí pensemos quiénes somos, cómo lo enfrentamos, qué es eso de pensar con claridad, cómo puedo yo hacer este tipo de pregunta pertinente para realmente aprovechar la información que me puede dar, en fin, eso requiere trabajo, ¿cierto? Y formación. Siguiente. Y entonces llegamos al prompt famoso, del que se habla mucho, se discute mucho. Una vez escuché a alguien que hablaba y yo caí en ese error hasta que dije, no, creo que estoy mal. Me regresé a leer con mucho cuidado y dije, no, si estoy mal. La gente empezó a hablar de la pedagogía de la pregunta de Freire para hablar del prompt. Nada más erróneo que eso. O sea, porque la idea de la pedagogía de la pregunta de Freire va por otro lado, no tiene nada con saber preguntar o no. Lo que él plantea es, nadie sabe todo.
tenemos que preguntar para ir construyendo, para estar en el desacuerdo. En fin, hay un pequeño ensayito ahí muy bonito, una entrevista de él, en donde habla de eso. Si a alguien le interesa, se la comparto al doctor Lugo para que luego se les Sí. comparta. Pero entonces nos dio por empezar a hablar de la pregunta, y que es que hay que saber preguntar, no sé qué, y dice, sí, sí hay que saber, pero hay que ver desde dónde. Y un poco lo que yo vengo acá proponiendo, que no es nada novedoso, pero que creo que nos va llevando de la mano hacia donde quiero que vayamos juntos, es, sí, la clave está en la pregunta, eso me queda muy claro. La clave está en la instrucción, está en la petición que tú le haces. Estoy hablando aquí básicamente sobre todo de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero también entran en juego tus conocimientos o los datos previos que tienes sobre el tema para poder profundizar en la información que tienes, ¿cierto? Siguiente, por favor. Y entonces, vean aquí lo que hice. Y luego vi mi cartel y dije, ay, no, sí me parece. El cartel que me hicieron para el seminario que me encantó. Eh, acuérdense, con la de versión libre, ¿eh? Fui y le di una instrucción muy general. Le dije, a ver, hazme una imagen de mujer mexicana de 56 años entrando a la UNAM. Y fui muy clara y le dije, entrada principal de la UNAM, en donde hay estudiantes. Y vean lo que hizo. A esa dije, a esa no me parezco tanto. Pero esa me dio, ¿no? Y de entrada dice, bueno, está bien. Y luego la siguiente, por favor. Ya fui y le dije, no, a ver, espérate, creo que no soy tan yo. Y ya me dijo, si quieres que te la haga mejor, dame una foto tuya. Y allá fui yo a cometer el grave error que todo el mundo te dice, no compartas nada, porque es que lo estás alimentando, ¿cierto? Pero a ver, nos la pasamos subiendo fotos a redes sociales, nos obligan a subir fotos por todos lados, y recordemos que la dichosa algoritmo de la inteligencia artificial y bla, 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 se alimenta de Internet, no se alimenta de lo que suba yo en su propio chat, ¿cierto? O sea, se alimenta de Internet, o sea, eso es lo que es abrumador de la cosa. Y por eso les decía, esa sería otra línea, que estoy segura que en su seminario van a discutirlo muchísimo, es otra línea de investigación. O sea, le hacemos el trabajo gratis todo el tiempo. Bueno, pero entonces yo le compartí mi foto y le di la misma instrucción. Dije, ahora sí, mujer, entrada principal de la UNAM, y ahí está mi foto. Y me hizo esa. Y luego, la siguiente, por favor, fui y le dije a mi hijo, a ver, dale esta instrucción al de paga, ¿eh? Al de paga. Dije, ya eso, que haga video. No, no, ese se volvió loco, no sé. O sea, ¿y eso qué? ¿Está en Venecia o qué? O sea, y eso es la UNAM Vibrant Campus Life, ¿no? Además nos los puso en inglés. Yo decía, ¿dónde está la señora de 56 años? No la veo por ningún lado. Las puso muy distintas. Ajá, y esa, según la versión de paga de mi hijo es esa. Y yo escribí las indicaciones bien. En fin, entonces, estas tres cosas, así, muy básicas, llevémoslo a un terreno más complejo, o sea, donde le estuviéramos preguntando cosas más relevantes de historia, de geografía. No, depende, ¿va a usted entrar con la de paga o va a entrar en la versión gratis? ¿No? ¿Cómo le está preguntando? ¿Lo que quiere que le haga? ¿Imagen o video? Porque aquí pedimos video y vean lo que hizo. Me da su foto, me da su foto. Es decir, hay una serie de elementos en los cuales tenemos que pensar cuando vamos a ir a pedirle cosas a la inteligencia artificial generativa. O sea, ¿qué le voy a preguntar? ¿Con qué claridad? ¿Con qué especificidad? ¿Y para qué? La siguiente, por favor. Y entonces ahí me regreso un poquito a una cosa de la habilidad cognitiva, que acuérdense que decíamos tiene que ver con aprendizaje. Un tema que la doctora Beatriz Feingold, que es a quien la propuesta de ella me ha gustado muchísimo siempre, ¿no? La doctora Feingold es una investigadora argentina que tiene 50 años investigando estos asuntos de las tecnologías y la educación. Y ella me acuerdo que siempre decía, oiga, es que ustedes siempre andamos diciendo, quienes estamos en el mundo de las academias, los profesores, en fin, desarrollen habilidades y nadie les dice cómo, ni les dice para qué, ni les dice qué, pero cómo hacerlo. Y ella, que trabajaba hasta hace tiempo como formadora de profesores de educación básica en Argentina, con sus estudiantes que iban a ser profesoras, se ponían a hacer así como, hagan de cuenta, baterías de categorías para que todos llegáramos a escoger cuáles eran las que necesitábamos para ir haciendo nuestros propios criterios. Es decir,
No hay un criterio universal de búsqueda, ¿cierto? Todo depende del objetivo y ahí es el último cuadro. El objetivo define instrucciones. Entonces, regresándome a esa habilidad cognitiva y a lo que plantea la doctora Feingold, pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer antes de hacer nuestros prompts o preguntas y demás es ¿qué información necesita? O sea, ¿qué sabe usted ya y qué necesita irle a preguntar? Porque si le voy a preguntar la obviedad de siempre, pues a lo mejor no lo use para eso, ¿cierto? Use otra cosa. Vuelva a los viejos metabuscadores que ahora están en crisis, capitalismo, ¿no? Está en crisis porque ahora ya nadie va a los metabuscadores. Ahora todo el mundo ya y solito te está dando la información de inteligencia artificial y solo te dice, quiere más información y ya te manda las ligas, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué información es la que necesita? ¿Para qué la necesita? ¿De qué tipo de fuentes la necesita? O sea, ¿a dónde quiero que me lleve tu información? Quiero que revises textos especializados, quiero que revises noticias de divulgación, quiero chismes de la farándula, ¿de dónde quieres? O sea, ¿qué quieres? Pero lo tienes que llevar claro tú antes, ¿cierto? Si no, ¿cómo elaboras la pregunta? ¿Qué tipo de datos vas a querer? ¿Con qué nivel de profundidad? ¿Lo tienes que tener listo antes o corremos el riesgo de quedarnos en la obviedad? O sea, corremos el riesgo en que es que es malísima la inteligencia artificial, pues no, es que no estamos sabiendo cómo hacerle la indicación y la pregunta, y eso requiere formación previa. ¿Cómo quiero? ¿Qué tipo de texto quiero? ¿En audio, en imagen, en video? ¿Qué quiero? Y entonces, lo que va definiendo esta pequeña rutita, pues es el objetivo y es teoría de la comunicación pura y dura. Es cuál es la intención comunicativa que tiene usted cuando va a dialogar con esta cosa o cuando va a hacer uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la intención? Puede ser una intención educativa, perfecto. Puede ser una intención de corte periodístico, noticioso. Puede ser una intención más de construcción de información en términos de política. Pero lo que hay de fondo es una intención comunicativa. ¿Qué es lo que usted quiere saber ahí? Define el objetivo para que pueda ir haciendo todo lo demás, ¿cierto? O es algo que podríamos... Siguiente. Y llegamos al pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento crítico que es muy difícil en una hora discutir, pero que podemos un poco arrojar algunas primeras ideas, ¿no? Y ahí retoma Feingold, les recomiendo mucho, la doctora Feingold, un poco lo hablábamos el doctor Lugo y yo hace rato, cuando uno quiere trabajar publicaciones académicas, pues sabes que pueden morir en la bodega 3 años y no sale, ¿no? O el comité editorial de la revista, algo pasó y entonces 5 años después salió y ya pierde un poco de vigencia. Entonces, muchos académicos lo que han estado haciendo es abrir sus propios espacios, ¿no? Blogs y cosas, y canales de YouTube y demás. Y la doctora Feingold no solamente es súper activa en Facebook, sino tiene un blog donde ella publica frecuentemente reflexiones muy cortas, ¿no? Y ahora anda reflexionando mucho sobre inteligencia artificial justo. Y me encontré ese y me pareció muy interesante traerlo a la discusión de nosotros. Entonces, fíjense, dice, pensar implica desarrollar y practicar estrategias de pensamiento como cómo describir, reconocer, explicar, inferir, crear, decidir, y yo puse en verde evaluar, ¿no? Porque si se acuerdan, la propia inteligencia me dijo, para usarme tienes que dudar, o sea, para usarme tienes que contrastar, cuestionar, evaluar, predecir, sintetizar, deducir. Y yo me pregunto, ¿evaluar qué? Porque otras veces, pues evalúe, sí, pero ¿qué quiere que evalúe? O sea, en este caso del que estamos hablando, podemos circunscribirnos a decir, evaluar qué, pues datos, información, imágenes y videos. O sea, tengo que saber que lo que me está dando, ¿no? Tiene sesgos. Claro, pero alguien antes me tiene que enseñar qué es un sesgo, porque si no, ¿cómo lo identifico? Y eso requiere formación y eso no tiene que ver con la inteligencia artificial, eso es mucho, mucho más antiguo que la inteligencia artificial, es esta capacidad de pensamiento crítico a partir del análisis, de la lectura, de las discusiones como este seminario y otros espacios, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiendo con el pensamiento, dice, eh, también este pensamiento crítico implica reflexionar otra vez y nos vuelve a decir analizar y evaluar. Evaluar qué yo digo ahí y lo sumo, la pertinencia, la calidad de la información, de los contenidos, de las imágenes. ¿Y para qué queremos analizar y evaluar todo eso? Para hacer lo que el propio señor ChatGPT me dijo, identificar sesgos en la información. ¿Sesgos de qué tipo? De género, de raza, de ideología. Pero si se fijan,
colegas, esto lo decimos muy fácil, pero formarlo requiere mucho tiempo, porque requiere mucho trabajo. Quienes estamos acá, que somos de las áreas de ciencias sociales, por ejemplo, pues las posiciones pueden ser de desde dónde queremos hablar, desde la teoría feminista, porque hay muchísimas discusiones sobre cómo la información tiene cargas de género muy fuertes ahí, ¿no? De descalificación de lo que hacen las mujeres, de la poca representación de las mujeres en ciertos espacios. Por ejemplo, Wikipedia es un espacio en donde está muy claro que hay muy pocas editoras mujeres. Y Wikipedia es un espacio de información muy importante, cada vez está más en riesgo ahora con esta inteligencia artificial, pero ahí están los estudios, ¿no? Que han hecho colegas de la propia Wikipedia evidenciando cómo es complicadísimo y cómo no se representa a las mujeres, ¿no? De la misma manera que a los hombres. Pero también podemos tener de raza, y ahorita van a ver un ejemplo muy puntual, ¿cierto? También podemos ver qué está permando ahí en términos de perspectiva económica, términos de perspectiva política, qué se está diciendo sobre la derecha, qué información. Sí, claro, pero eso requiere formación, o sea, eso no es ensayo y práctica, ¿eh? Como la habilidad instrumental. Esto requiere formación, espacios como este, seminarios de discusión en donde a lo mejor digan, vamos a discutir inteligencia artificial nomás, y todo con una perspectiva feminista, con una perspectiva intercultural, para ver qué es lo que está pasando ahí. Las infancias, que es un tema que trabaja la doctora Itzel, ¿no? Es cómo se representan los niños, a quién cuida los derechos de los niños, qué se dice, o sea, podríamos hablar cada uno de nosotros de qué nos preocupa, ¿cierto? Pero eso requiere lectura, requiere formación. Sé que estoy corriendo el riesgo de que alguien diga, pues no, porque es que la gente lo usa así, y punto. O sea, si yo no estoy diciendo que no lo puedan usar. El tema es que para lograr este tipo de pensamiento crítico para el uso de todo lo que sucede en lo digital, pero específicamente con la inteligencia artificial, requiere formación, desarrollo de estas habilidades que forman parte de esa cosa grandota que se llama alfabetización digital crítica. Muy bien, la siguiente, por favor. Y aquí retomé mis viejas notas de la educación para los medios, básicamente, ¿no? ¿Qué es esto? El análisis crítico de la información, está que tanto hemos discutido, ¿no? ¿Cómo la puedo hacer? Que algunas pistas que me permitan analizarlo. Dices, bueno, pues puedo hacer análisis de los elementos que constituyen los mensajes. Esto ya me implica empezar a hablar de lenguajes, que aquí lo quité para no meter tanto tiempo, pero, por ejemplo, hablar de la imagen, hablar de cosas como ángulo, enfoque, que son cosas que ya parecen muy viejas, ¿cierto? Pero ahí están, ahí siguen, las estamos viendo todos los días. Es desde dónde me hacen la toma, picada, contrapicada, es un ángulo aberrante, es un plano medio. O sea, ese tipo de datos sigue siendo información muy valiosa eh, como parte del lenguaje, ¿no? Que van constituyendo los mensajes. ¿A quiénes representa? O sea, vean cómo le dije, al rato revisamos rápido, pone estudiantes en la UNAM y puso ahí como dos, tres, todos de cabello oscuro, como si en México no existiera gente rubia, ¿cierto? Cuando le dije, pon una mujer de 56 años, todas las imágenes que hizo era una figura, vean, o sea, como si todas las mujeres de 56 años fuéramos robustas. Dices, pues no, hay unas que son súper delgadísimas, ¿no? Habrá algunas que son de otro tono de piel, en fin, o sea, ¿cómo los va representando? ¿A quién representa? ¿Cómo lo representa? Y una cosa importante que nada más la coloco aquí, pero no es parte de nuestra discusión, siempre es importante saber desde dónde se está enunciando esa información. Esto es más complejo, requiere más información de análisis más profundo y desde miradas, otra vez, insisto, desde el capitalismo cognitivo. ¿Quiénes son los dueños de las empresas y cómo se están tomando las decisiones de qué se representa en estos espacios? Sí, siguiente, ya casi acabando. Ahí está. Entonces fui otra vez con mi versión libre y le dije, así simple, mujer 60 años. La primera opción es la que ven, mujer blanca, fue la primerita. ¿Saben? O sea, ni siquiera me dio chance de más. Y luego entonces ya le dije, mujer 60 años, raza negra y me esta. Pero ven el sesgo, primero de raza y después sociocultural. O sea, nunca se le ocurrió que podía haber una mujer china, ¿no? O una mujer de otra característica, ¿no? O sea, ahí están los sesgos súper claros. Cada ejercicio que hacemos nos va dando la razón. Siguiente, por favor, y ya vamos acabando. Entonces,
analizar o esta capacidad crítica de lo que estamos hablando, del análisis de información, de datos, etcétera, tiene unos puntos centrales, lo que puse en negritas. Hay que preguntarnos, siempre me parece, por qué se presentan ciertos datos, hechos y comentarios y no otros, por qué se seleccionan ciertas imágenes y no otras, y esa pregunta la podemos ir haciendo con todas las cosas que nos va ofreciendo como resultados nuestros trabajos con inteligencia artificial. Piénsense como usuarios, aquí sí, no tanto como productores, sino como usuarios de estos espacios, ¿no? Siguiente, por favor. Y para cerrar, digamos, me parece que hay que seguir reflexionando mucho sobre el uso de la inteligencia artificial, pensar estas cosas. Cada clic cuenta. O sea, cada cosa que hacemos en este espacio digital alimenta al algoritmo, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, el like que le doy a lo que sea, el comentario que hago, la foto que subo, el retweet que doy, cada clic está impactando en ese alimentar el algoritmo. Cada foto que compartimos, como la que yo subí, entrena la inteligencia, pero no nada más porque se la suba directamente a un chat GTP, sino cada imagen que subo. Ahora que llegué acá, que me encanta venir acá a esta parte del campus, tomé fotos, que si la nube, que si no sé qué, que si la feria del libro, al rato se me ocurre, la subo a Twitter, ahí está, lo estamos alimentando, ¿no es cierto? Todo para que el señor no sepa cuál es la entrada principal de la UNAM. Nunca supe. Hay que pensar quiénes usamos la red como tal, la red así grandota. Porque un tema sobre el que yo siempre insisto e insistiré es en que las brechas digitales y la desigualdad siguen presentes y la inteligencia artificial lo viene a evidenciar todavía más, mucho más, porque además nos pide un chorro de cosas. ¿Ya vieron qué exigentes? Hable usted bien, sepa redactar bien, pregúnteme cosas inteligentes, o sea, no venga aquí a tontear, casi casi nos dijo, ¿no es cierto? También tenemos que preguntar a quién beneficia el uso de la IA. O sea, ¿de verdad nos beneficiará a nosotros nomás? ¿O es lo que queremos ver pues, porque nos conviene, porque nos ayuda, porque nos resuelve cosas? Pero en el fondo, ¿a quién está beneficiando y cuáles van a ser estos escenarios futuros? Porque también creo y que todo el mundo aquí estamos de acuerdo en que la cosa no va para atrás. Yo sé que es de estos discursos que desde la globalización se discuten del Big is better, ¿no? Sé que hay colegas que están trabajando mucho sobre, pues no nos compremos el discurso, hagamos resistencia. Y yo sí también soy de las que pienso que tenemos que hacer resistencia. Me resisto a pagar cosas, me resisto a mucho, pero acuérdense que la apropiación no es individual, es colectiva. Y entonces el riesgo que corremos cuando no entramos a ciertas dinámicas es quedarnos fuera y nos preocupa quedarnos fuera. Habrá que preguntarnos por qué nos preocupa, pero eso lo podrían contestar en otras de las sesiones, estoy segura, ¿no? Esta dimensión colectiva del uso de la inteligencia artificial. Y finalmente, ya es ahora sí la última, bueno, los escenarios futuros y la última, por favor, ¿ya no la puso? Así está. Y no olvidar nunca que entre las miles de cosas que hay que discutir está el impacto ambiental de la inteligencia artificial, que ya también hay trabajos, muchos trabajos. Me preocupa esto del agua, yo creo que a todos nos preocupa, pero cómo generamos conciencia con la gente cuando nosotros mismos estamos ahí metidos, en fin. El riesgo del deepfake es clave para todo el terreno de la información, ¿no? Es importantísimo. Y lamentablemente en el territorio de la violencia digital, específicamente contra las mujeres, esta cosa está terrible, ¿no? Porque ya saben que una imagen tuya puede acabar desnuda o haciendo uso de herramientas y en páginas pornográficas. Eh, con la pornografía infantil es una cosa terrible también lo que está pasando, entonces hay que estar muy alertas, ¿no? No olvidar nada de esto y por supuesto mi preocupación también constante del capitalismo cognitivo, porque es, oiga, pues si no desarrollamos estas habilidades cognitivas, es un poco complicado que le entremos a esto para dar el paso a la habilidad crítica, que es la que ya me requiere como mucho más concentración, digamos, ¿no? Para el análisis. Y bueno, esa era la última y pues muchas gracias. Ahí al final está mi correo, ahí. Si alguien tiene interés en que además de este espacio sigamos la conversación, yo muy puesta a contestar. Muchas gracias. Bien, agradecemos muchísimo a la doctora Garay, quien ante la provocación ser humano y ser humana en tiempos de IA, no dice ser humana, ser humano en tiempos de IA es
alfabetizarnos críticamente, entonces me parece muy rica la visión que nos aporta doctora. Creo que faltaba sumarla a la primera temporada que tuvimos, fue muy fresca, entonces no te preocupación de que ya se hubieran dicho estas cosas. Se han venido reflexionando, pero le diste tu punto de vista muy particular, que es la singularidad humana que no tiene la IA, nos puede decir Ariel Penisi, que es un autor que discute esta singularidad del humano frente a la IA, en donde calma, busquemos esas singularidades. Breves apuntes, muy breves para pasar a la primera, a la primera ronda digital. Van a ser por escrito las participaciones, colegas, porque tenemos el tiempo reducido. Tenemos todavía un ratillo para dialogar hasta las 2:30 México. Entonces, la doctora empezó su participación hablando sobre lo abrumador que es hoy la inteligencia artificial y es real. Estas palabras filosóficas de Byung-Chul Han sobre la dimensión del tiempo y la relación entre tiempo y subjetividad, hoy con la IA se potencia y cada vez son más los espacios en donde nos sentimos abrumados, entonces ahí también hay un punto por comenzarlo ligado al capitalismo cognitivo que bien menciona la doctora. La gran pregunta es hasta qué punto la inteligencia artificial ha entrado a ciertos mundos de vida, pero me gusta mucho la calma que nos imprime también la doctora al decir, sí, pero hay agencia, hay posibilidades desde la propia identidad, desde la propia condición social en donde crece el sujeto para ver qué está haciendo y a mí me parece, no, creo que no lo dijo así la doctora, pero voy a parafrasearlo, urgencia de estudios situados, ¿saben? Para saber qué están diciendo las personas, las diversas personas que aquí nos habla, por ejemplo, del tema de adultos y adultas mayores, que me parece un tema fundamental a seguir atendiendo. Así que ustedes no lo saben, pero por ejemplo, Arlet alfabetiza colegas adultos y adultas mayores y es muy buena. Arlet tiene mucha paciencia, platica con ellos, con ellas, y a veces la primera pregunta es, ¿cómo me conecto a Zoom? Y cómo me conecto a Zoom implica un primer punto en donde si no nos sabemos conectar, qué mundos son los que se están jugando hoy en tiempos de inteligencia artificial, donde incluso ya Zoom tiene minutas y jueguitos, y cuánta cosa se nos ocurre, en donde siguiendo también las palabras de la doctora Garay nos podemos preguntar, ¿las queremos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A qué va a sumar? Porque si no, nos vamos metiendo a un juego interminable que dijo Berardi Gabriel, el juego del deseo del capitalismo. Hay un deseo, y quién sabe si nosotros y nosotras lo deseamos. ¿Qué somos ante la IA? Hace una extraordinaria pregunta a la doctora Garay. Sujetos, audiencias, consumidores, usuarios. Y me gusta mucho la pregunta que hace la doctora Garay porque del lado de los operaístas italianos se preguntan, ¿qué es el sujeto de la IA? Es una gran pregunta. O sea, que a nivel de comunicación, ¿qué somos ante la IA? Y los operaístas con Pifo Berardi a la cabeza se preguntan, ¿quiénes somos como sujetos ante la IA? ¿Consumidores? ¿Gente que le trabaja todo el día gratis? ¿Gente con agencia? ¿Gente que resiste? Es una gran pregunta. Y los operaístas que aparte vienen de toda la tradición marxista, dicen hay que guardar un poco de mesura ante las teorías clásicas porque creo que ya no nos alcanzan a explicar quiénes somos. Es muy fuerte y sé que le vamos a caer mal a muchos colegas, pero antes de caerles más, mejor provoquemos más respuestas para explicarnos quiénes somos y me parece muy linda la coincidencia. Nos habla del PROM la doctora Garay, lo hemos venido platicando en algunas sesiones, el PROM como una herramienta de lenguaje, como una posibilidad simbólica de otra cosa, pero que nos recuerda muy situadamente la doctora a nuestro contexto también en Latinoamérica y en México, muchos de los temas que se asocian al PROM, no solamente como un componente técnico, ¿saben? Porque si no entramos en esta lógica de 3 hacks para que promptees mejor y encuentres lo que tú necesites y cómo sé que necesita el otro, es algo muy complicado de saber. Entonces ahí tenemos una gran dimensión, no menos importante que el lenguaje natural, que ahora está tan en boga. Puro lenguaje natural, también el simbólico es importante y les aseguro, como ustedes lo saben, que no es sencillo leer a Saussure, a Barthes, a Peirce, toda la tradición de lingüística que también implica lo social. Finalmente, pensar siempre en las intenciones y me gustó que se retoma el tema de las brechas que la doctora Alma Rosalba nos habló de ellas en la sesión, en la temporada pasada, por ahí está su video en YouTube para quien se lo perdió. Y me gusta mucho este punto final de la doctora Garay sobre colegas que se oponen al uso de ella. Me parece que es totalmente legítimo, es necesario hasta cierto punto, pero también preguntarnos, ¿y en dónde están las resistencias? ¿Y cómo conectan las resistencias? Porque acá en la UNAM 7.5 de cada 10 estudiantes usan la UNAM.
usan la IA. Si yo llego con ellos a decirles, yo resisto a la IA, ¿de qué me pierdo en sus mundos de vida, de las posibilidades, de las interacciones, profesoras, profesores? A mí me encanta la propuesta de Lifo Berardi, que va a haber una colega, la doctora Gina de la Complutense, que va a hablar de ello. Va a haber una mesa de, el cargo le pusimos algo así como el apocalipsis del capitalismo. Van a estar así muy, vienen colegas muy rudos a hablar de esto, va a estar buena. Va a venir un experto en Lifo Berardi. A mí me gusta mucho Lifo Berardi, tiene un libro que se llama Desertemos, que su propuesta es vamos a desertar. Me gusta mucho su libro, lo tengo que decir, pero yo me pregunto en nuestro contexto en Latinoamérica, ¿quiénes pueden desertar? O sea, si yo me pongo a desertar, me quedo sin pagar mi renta y mis gatitos, por cierto, tal vez sin croqueta. Entonces, pero quizá hay otros contextos donde sí, aún así, insisto, es un libro claro, me parece que aparte da una alternativa, verás, y no nada más se queda en la crítica, pero me parece que este último punto de la autora también nos cuestiona cómo resistir, qué es la resistencia, desde dónde, hacia quiénes, qué se favorece, qué no, y ahí viene también otro tema que trataremos ahora sí en este seminario porque ustedes lo propusieron también, y es necesario el tema medioambiental. Platicamos, de Recortaco, que fue alumno de la doctora, viene a platicarlo con José Fernando. Les digo a ellos que nos van a poder hacer rituales Pachamama o alguna cuestión así, porque traen temas de temazcal, traen temas muy lindos y tienen alternativas también. Entonces van a ser varios puntos que la doctora transversalizó y vamos a seguir abordando. Dicho lo cual, vamos entonces ahora sí con sus participaciones digitales y el rap de Arlet se activa en este momento. Arlet, adelante. Y a fuerte, acuérdate. Penta dice que qué interesante, justamente durante la ponencia. Jorge Bastidas dice, sí, justo algunas IA fueron catalogadas como algoritmos racistas debido a que siempre colocaba a personas blancas o las pobres como personas caucásicas o afros. Luego, Prócoro Augusto pregunta, ¿quién debería ser el principal actor que contribuya a lograr una alfabetización crítica en los jóvenes? ¿Me sigo todo? Sí, sí, bueno, ¿cómo, doctora? Que sigue y usted va respondiendo Sí, lo que... Sí, puedo sumar como varias. sí, Una sí, sí, sola, sí. ¿no? Usted nos para, porque habla mucho, afortunadamente. El sujeto al que nos dirigimos. Adelante, querido Dani. José Fernando López dice, primero agradecer y saludar a la doctora María Luz por compartir su trabajo. Mi comentario pregunta es, en mi trabajo de investigación y trabajo cotidiano me he dado cuenta sobre otra brecha más, la socioemocional, en cuanto a la forma de abordar y consumir los medios. Más allá de lo cognitivo o racional, ¿usted la incluiría en la cognitiva? Luego Alicia Lapenta dice, muchas gracias, excelente. Marisol Salvador dice, me encanta la propuesta porque justo de lo que se trata es de incorporar a la IA de manera crítica y analítica en la formación de profesionales y no de satanizarla. Creo que la IA es una herramienta y de ninguna manera la sustitución de las y los humanos. Hay tanto que reflexionar. Erika Rueda dice, saludos doctora Marilu, me invitas a trabajar en un recurso que explique qué es un sesgo. Finalmente nosotros también los usamos y podemos no registrarlos cuando la IA no las da. Interesante el ejercicio de la imagen, pero es más complejo identificarla en texto. De ahí trabajar con el pensamiento crítico, que como bien mencionas, no es tan sencillo. Mucho que reflexionar y trabajar. Evelyn Castro pregunta, ¿cómo desarrollar en los alumnos las habilidades cognitivas que comenta? ¿Y qué riesgos hay con los jóvenes que usan la IA para cuestiones emocionales? Quiere Sí, que... yo Sí, creo que sí. sí, sí. Porque sí, y a lo mejor luego si me las pasan, Sí, sí, yo creo que sí, porque puedo son... en la página de Facebook contestar algunas. Ah, buenísimo. Ajá, sí, bueno. O hace su IA y que su IA les... Sí, exacto, muy bien. Bueno, pues eso, muchas gracias y aquí voy viendo otras muy interesantes. A ver, esta parte que pregunta Fernando de lo socioemocional, no, ciertamente esa, Fernando, no está considerada en este modelo, digamos, de alfabetización digital que yo trabajo, porque no es algo que hemos considerado. Sin embargo, en la educación, bueno, pero por supuesto que sí, la parte emocional de la motivación y esto es central para el desarrollo de habilidades. Sería interesante, y hay mucho trabajo también sobre emociones y tecnología y subjetividad, emoción, etcétera, pero yo no lo he considerado acá. Si tuviera, digamos, que incorporarlo, me parece que requiere su propio espacio, no podría formar parte de lo cognitivo, tendría que tener su propio espacio, ¿no? Aunque finalmente hay una relación muy directa entre el aprender
y el sentir, ¿no? O sea, esta parte de la emoción siempre está ahí presente. Después, ¿en quién recae esta tarea de alfabetizar digitalmente? En este caso de la IA específico, pero en general, es una discusión que en el campo tenemos desde hace muchos años y yo les voy a compartir lo que yo he encontrado en mis investigaciones. Ahora estoy finalmente terminando ya una investigación sobre brecha digital, trabajo de cuidados y violencia digital y mujeres universitarias y apropiaciones digitales. Y una de las cosas que he ido identificando, llevo, no sé, he hablado con más de 30 mujeres en estos 2 años y sigue apareciendo la escuela como el escenario más importante para el desarrollo de la alfabetización digital crítica y la apropiación, por varias razones. No porque les den clases, porque sí hay clases, pero no ese es el punto. El punto es, para muchas personas, hombres y mujeres, la escuela secundaria es el primer lugar en donde tienen contacto con tecnología ya más en forma. Sí, porque en sus casas hay computadoras compartidas, por ejemplo, ¿no? O lo único que tienen es un celular que alguien les heredó y es en la escuela en donde llegan y ya tienen un salón de cómputo y hay una computadora que es un poco más rápida, ¿no? O que pueden hacer más cosas ahí es donde tienen estas primeras clases, que aunque no son las mejores, sí son el punto de partida para el desarrollo de la habilidad digital instrumental, por lo menos, y es el espacio donde hay contacto con pares, y entonces se da este proceso de aprendizaje entre pares. Entonces, la escuela, yo sí la sigo defendiendo como un espacio clave para promover todas estas habilidades. Ahora, no confundir la escuela con el aprendizaje formal. La escuela es el espacio. El aprendizaje puede ser formal cuando forma parte de la currícula, pero en general todo lo que tiene que ver con lo digital se da en escenarios informales, es decir, autoaprendizaje y pares, ¿no? Pero sigue siendo, ¿cuáles pares? Pues los que encuentran en la escuela. Entonces, la escuela sigue siendo un espacio importante. Ahora, también si a alguien le interesa, le puedo compartir por ahí un trabajo que hice sobre un análisis de qué propone la nueva escuela mexicana de la 4T en educación básica y media superior en relación con tecnología. Y lo que sí tiene la propuesta es que ya se considera la tecnología como parte del contexto. Es decir, se reconocen las brechas, eso es un punto bien importante que hay que reconocerle esta propuesta de la NEM, se reconocen las brechas y las desigualdades y se reconoce que a partir de ahí se puede trabajar para el desarrollo de la habilidad digital. Y por primera vez, y eso sí lo digo con mucho conocimiento de causa, por primera vez se habla de ciudadanía digital y de violencia. No hablan de inteligencia artificial, ojo, están hablando de tecnología. Inteligencia artificial la mencionan una sola vez en todo el plan nacional. Pero me parece que la escuela sigue siendo, el papel de los maestros es importante, pero no es central para el aprendizaje del desarrollo de la alfabetización digital. Es importante, pero no es el único, ¿no? Entonces es difícil ahí voy mucho a lo que dice Josué, necesitamos investigaciones situadas, siempre apuesto por eso. Y hay que ver qué está pasando con los maestros también, ¿no? En todos los niveles. Bueno, es eso. Y luego esta parte de los sesgos que decía Erika, que me da mucho gusto saludarte por acá, querida, es, sí, por supuesto. O sea, esto que puse de todos somos producto de nuestro contexto sociohistórico, pues estamos cargados de sesgos también, ¿no? Y de prejuicios y demás. Y el primer ejercicio del pensamiento crítico es la autocrítica. Y cacharnos en esos prejuicios, en esas prácticas es difícil, pero hay que hacerlo, porque si no, ¿cómo identificamos también nosotros? Y tienes toda la razón, identificarlo en imagen, como lo hice acá, que fue como muy de ejemplo, pues es más fácil, trabajarlo en texto es todo un reto. Entonces, porque te requiere otro tipo de habilidad, que el señor pretencioso ChatGPT que nos pide muchas cosas, seguro nos diría eso. Si yo le hubiera dicho, y para identificar sesgos en texto, ¿qué tendría que saber hacer? Y habría que ver qué me dice, ¿no? O sea, lectura crítica, analítica, no sé. Entonces, bueno, por ahí va, y ya veo muchas más acá muy interesantes, pero que creo que no nos da tiempo de... Por lo menos leerlas, ¿le parece? Sí, está muy bien. Vamos a leerlas para que ustedes vean que su palabra está acá, pero no quiere, la doctora no es ella, entonces no les va a poder responder todo, ni se va a acordar de
no va a vectorizar todas las probabilidades de respuesta. Entonces vamos a leerlas y usted hace una lluvia de un comentario, ¿me parece, doctora? Sí. Para pasar también a las presenciales. Pero muchas gracias, porque la verdad es que siempre algo muy lindo es que participan muchísimo y no hay cosa más estimulante que escuchar a otras personas. Entonces, acuérdense que es la primera sesión, vienen todavía otras 14 con muchos otros y otras invitadas que van a traer también algunas de estas respuestas, ya estoy teniendo algunas. Querida Arlet, por favor. Pregunta, ¿cómo desarrollar en los alumnos las habilidades cognitivas que comenta? ¿Y qué riesgos hay con los jóvenes que usan la IA para cuestiones emocionales? Omar Lorenzo dice, ¿cómo hacer un uso ético de la IA en temas de educación sexual, ya que muchos jóvenes realizan sus preguntas en ChatGPT? Angelina Mijares comenta, cuando solicitamos imágenes en un chat, la plataforma identifica nuestra edad a partir de las preguntas que hacemos y con base en ello ajusta sus respuestas para que sean cada vez más afines a nuestro perfil. Me llama la atención que, ante la misma instrucción, ChatGPT ofreció resultados distintos a la doctora Garay y a su hijo, independientemente de si es la versión de paga o gratuita. Por otro lado, cuando habló la doctora sobre sesgos, creo que no solo es en el formato de salida, sino también en cómo pronunciamos. El otro día leí esta columna que me cuestionó ello y declara que las brechas no solo están con la IA. Y luego, Uriel Emanuel dice, ¿cómo podemos integrar el uso de estas tecnologías a nuestros grupos de una forma crítica sin que se les sea tan pesado? Ana Laura Aranda menciona, sé poco del tema y sin duda hay mucho que reflexionar y pensar. A pesar de que soy considerada formalmente como adulta mayor, he trabajado con computadoras desde los 80, iniciando justo como los comentaron, ensayo-error. Sin embargo, todo lo compartido sobre las habilidades que debemos desarrollar y ayudar a desarrollar son fundamentales en un mundo en donde el facilismo está instalado tan profundamente. Desde fuera de las grandes ciudades, en comunidades ciertamente están en grandes desventajas, como lo hemos vivido en Chiapas desde hace más de 30 años. Gracias por compartir sus saberes. Alicia Lapenta comenta, les comparto este artículo sobre el libro de Karen Howe. Luego Rosa María dice, antes que nada, mis felicitaciones por la excelente disertación. ¿Cómo orientar a las personas adolescentes a utilizar la IA sin que vean involucrados en algún riesgo? Lidia Guerra menciona, muchas gracias por la ponencia. Analizando el género, ¿por qué nos dirigimos a ChatGPT en masculino? ¿Es nuestro propio sesgo de género? Ciclali Vargas pregunta, ¿cómo pensar en el inicio de una alfabetización digital en IA y para alumnas de planteles públicos en las periferias, donde no hay red abierta o siquiera un acceso regular a medios con acceso a Internet? Alfonso menciona, me parece fundamental el énfasis en este enfoque crítico, sin duda algo que no debemos perder. Quizá incluso cuestionarnos sobre cuáles son los momentos en los que flaquea nuestro pensamiento crítico, en qué situaciones forma parte del determinismo tecnológico, cómo diferenciamos eso. Sé que es un reto complicado en el cual no hay respuestas únicas. Gracias por sus contribuciones. Dejo algunas notas sobre los que me reflexionó su función en su ponencia. Posterior a problematizar y complejizar, ¿qué herramientas tecnológicas recomienda para hacer análisis de macrodatos o API? ¿Acaso las IA podría fundamentar y fortalecer un pensamiento crítico? Es decir, apoyarnos de ellas para poder ser más reflexivos y críticos. ¿Es algo viable? Para reconocer sesgos sin caer en los propios. Bien lo dijo, si los resultados de una IA confirman mis propias creencias, es probable que caiga en mis propios sesgos. En fin, quería compartir. Gracias por la ponencia. Yo creo que hasta ahí, querida. Ahorita que nos dio un comentario la doctora, vamos a presenciar y vemos los últimos de salida, ¿te parece? Bien, me adelanto un poquito a que sí va a haber varias mesas con varias respuestas, porque eso va a ser bueno. Y les habló de Info Berardi. Info Berardi dice que así muy fuerte que para él el tema tecnológico, la IA ha configurado un dispositivo en la subjetividad de las personas. Y dice, cuando ya hay un dispositivo y el goce se asocia a un goce artificial, el tema cambia y hay que hacer algo. Y luego dice Berardi en una frase muy linda, pero aún confío en los resquicios de esas personas, de su subjetividad, y en los resquicios puede haber un cambio. Creo que esto se refería a Berardi. Están bien padres sus preguntas, muy
muy lindas, hay ganas de platicar, de criticar, de cuestionar, entonces, tantos resquicios, doctora, ¿qué puede decirnos al Podemos decir respecto? rápido. Bueno, pues Sí. eso, de entrada, muchas gracias por sus reflexiones y preguntas, porque justo es con lo que empezábamos el seminario, ¿no? No tengo respuestas, tengo algunas ideas para construir preguntas y justo eso es lo que nos hace seguir pensando a todos. Y hay una cosa de lo que ustedes me decían, me parece clave que se quede como una semilla ahí que tenemos que seguir alimentando el tema del pensamiento crítico. De repente me parece que lo hablamos muy a la ligera y todo, el pensamiento crítico, ajá, pero ¿cuál? ¿Cómo se construye? ¿A qué se refiere? ¿No? Qué es pensar? O sea, de entrada, ¿no? ¿Qué es analizar? ¿Qué es evaluar? Etcétera. Creo que hay mucho que profundizar ahí. Coincido con alguien que nos ponía, y bueno, y lo de las brechas, el pensamiento crítico, etcétera, no empieza con IA. No, por supuesto, o sea, es una cosa que tiene muchos años atrás ya que se está estudiando el asunto en relación con el manejo de información en general, pero no olvidemos la dimensión de lo digital en este problema y eso es lo que nos ha puesto, digamos, a pensar, a teorizar, a escribir, a preguntarnos cosas y hacer investigaciones, pues porque lo digital sí vino a trastocar totalmente el mundo como lo conocíamos, ¿no? Negarnos a la entrada de la inteligencia artificial creo que no es la vía, más bien la pregunta es cómo generamos estas resistencias que se están hablando aquí, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cosa quiero hacer? ¿Hasta dónde? ¿Para qué? Ser muy racional en el uso, pensando en todo lo que implica, en fin. Entonces, hay mucho que reflexionar y me parece que en lo que ustedes colocan ahí va quedando claro, o sea, no es un tema sencillo y cuando hay preguntas, el cómo siempre es la parte más difícil. Y el cómo es difícil que alguien nos los diga. El cómo tiene que ser situado. Y ahí, mucho lo hablo en mis seminarios de investigación, es, piense usted el cómo de quién está hablando. O sea, la inteligencia artificial, que es lo que nos convoca, ¿con quién? Con niños, con mujeres. Nos decía alguien, ¿cómo hago con jóvenes en escuelas de periferia, en donde hay brecha digital de acceso, ¿no? No, pensemos, pregúntenles, porque a veces también mucho esta onda de, ¿cómo hago para que mi alumno haga no sé qué? Yo, pues pregúntenle. O sea, lo hacemos mucho, ¿no es cierto? Y lo que a veces se nos olvida es, son sujetos con agencia, que más que están más chiquitos de edad, pero eso no significa que no tengan experiencia, que no puedan proponer cosas, que no nos compartan ideas. Y entonces a las y los colegas que andan en el mundo de la formación, ya sea en escuelas dando clases o talleres o en sus propias familias, en fin, hablemos, digamos, un punto de partida que puede ser de la resistencia es recuperemos el habla, recuperemos el diálogo y la conversación cara a cara, si se puede, por supuesto también, para hablar de lo que nos preocupa y pensemos juntos qué, cómo hacemos, cómo le incorporamos, cómo se nos ocurre. Y esto, insisto, tampoco es nuevo ni estoy inventando el hilo negro. Es algo que desde el campo de la comunicación educativa hemos dicho siempre. Es reconoce el saber del otro, porque entonces puedes construir cosas que nos ayuden a dejar de estar tan abrumados, ¿no? Entonces, bueno, me parece que por ahí va. Solo una muy específica es qué hacemos con el tema de la educación sexual. Bueno, las y los colegas que trabajan en ese tema tienen una bomba encima, porque ahí sí está súper complicado. De por sí tenemos un tema con la educación sexual que nuestro país tiene muchos problemas, ya sabemos, ¿no? Y luego con internet y demás, se comenzó a trasladar la pregunta, la duda de los chicos, las chicas sobre todo, ¿no? A preguntar en internet o cosas así, y con todos los riesgos que hay, ya sabemos, y ahora con la inteligencia artificial, peor, he leído notas que incluso lo utilizan como de orientadores psicológicos, cosas así. Claro que tenemos un problema, entonces, no es entregarnos a la inteligencia artificial jamás, es aprendamos comprendamos para qué nos puede servir, pero eso solo, el fin último de su uso lo podemos poner nosotros desde la dimensión humana. Sí, extraordinario. Muy bien, colegas, vamos a una ronda de presenciales, muy puntuales y pueden ser sus participaciones porque nos quedan 18 minutitos, pero aprovechémoslo y regresamos ya con los comentarios finales, bueno, con el comentario de la doctora y comentarios finales. Que por cierto, también si quedó por ahí de alfabetización, la doctora Janet lo va a abordar posteriormente, entonces hay todavía muchos puntos por ahí, ya tienes varios
Grandes inquietudes de la audiencia, doctora Janet. Muy bien, adelante. ¿Quién quiere por acá expresar, participar? Uriel. Primero que nada, saludarles. Llegué un poco tarde, pero venía escuchando la sesión en línea. Me desconecté ya, ¿verdad? Y mi pregunta va más sobre las brechas que ya que mencionó en la presentación y que un poco ya reflexionó en las últimas preguntas. Si dentro de las brechas digitales que usted ha analizado, estudiado y demás, ubica si hay algún tipo de densidad. Pensando, venía reflexionando desde la semana pasada, antes de iniciar el curso, sí, y supongo que sí, sí hay brechas de las cuales es más difícil de salir que otras. Es decir, muy probablemente quien se encuentre en una brecha económica de una desigualdad de pobreza muy extrema, le cuesta mucho más trabajo salir de esa pobreza que alguien que esté en una brecha de alfabetización digital, es decir, de alguien que no sabe, pues prácticamente utilizar ciertos dispositivos tecnológicos. Eso, sumado a que en muchos casos, se suman las brechas entre sí, y eso se puede hacer como en el uno como un más 4 luego un más 4 o luego un más 4 y se vuelve pues muy difícil de solventar al menos una y luego ya todas juntas. Y rápidamente pensar que lo último que decía sobre la educación es que ayer vi un video en la noche, muy corto, que era una ponencia que decía una doctora, no se trata de dar una clase, sino preguntarme qué pasaría si el alumno no viene a clase ese día. ¿Qué le ofrece mi clase como para decirle no te la pierdas? ¿Qué le ofrece en este caso uno como sujeto al otro para decirle no vayas con la inteligencia artificial? Porque esto solamente te lo puedo dar yo. Vamos una por una o... ¿Te parece dos o tres? Sí, está Sí. bien, para así de bloque. ¿Alguien más, Ya colegas? aprovechamos el tiempo. Sí. La hago de una vez. Sí, sí, Bueno, a mí me interesa saber qué implicaciones tiene el uso de la inteligencia artificial y los dispositivos en los cuerpos. Es decir, cómo es que somatizamos la inteligencia artificial. Porque si bien las emociones se somatizan al tener contacto con la inteligencia artificial y una relación con ella, hay un impacto en corporal, ¿no? Yo soy artista corporal, entonces a mí lo que me interesa es el impacto en los cuerpos, porque todos tenemos un cuerpo y todos lo ocupamos. Entonces, desde el hecho de que esto produce una energía y una luz, que es que nos impacta directamente, no solo como en el tema de la visión, sino como en el sistema nervioso, ¿no? Es que ya tenemos una alteración artificial, ¿no? Entonces, entre más interacción tengamos con esto, más repercusiones hay en lo corporal, ¿no? Entonces, a mí es como mi preocupación o mi pregunta, ¿qué implicaciones hay del uso de los dispositivos o la entrega de nuestros cuerpos a la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo es que podemos también desenchufarnos, tener espacios en los que no estemos como ansiosos o preocupados porque no la ocupamos, ¿no? O sea, que en los espacios en los que podríamos gozar de lo presencial, de lo vivo, estamos preocupados por atender el teléfono, ¿no? Entonces, es como algo el último pedacito es que a mí lo que también me preocupa mucho es el tema de, cuántos recursos se ocupan, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial. Okay. Entonces, eso, ¿qué implicaciones tiene el cuerpo principalmente y los recursos? Muy bien. Sí, adelante. Bueno, en relación con lo que dice Uriel, es muy difícil, Uriel, decir, o sea, porque depende, si yo fuera economista te diría, no, por supuesto que hay que salir de la pobreza, ¿no? Porque resolviendo la brecha de la pobreza, entonces resolvemos todo lo demás. Desde la parte de la discusión acá, de estas brechas, de la gran brecha digital, que es la del acceso, ¿no? Desde el tipo de equipo, es equipo, conectividad, información para el uso, la brecha cognitiva y la brecha de apropiación, y después ya ven que la literatura problematiza y habla ya de desigualdades y brecha de oportunidad y demás, pero en las más tradicionales, en mi experiencia, en lo digital específicamente, la más difícil es la brecha cognitiva y va muy vinculada con la educación. Y entonces, si pensamos en
cuáles son las oportunidades de educación que tienen los sujetos, pues entran en juego un chorro de cosas, ¿no? Las políticas públicas, el derecho a la educación, que lo tendríamos que vincular con el derecho a la comunicación y la información, que es la que está en riesgo cada vez que hablamos de brecha digital, ¿no? O sea, la brecha digital nos impacta en muchos ámbitos de la vida, pero evidentemente para poder romper la brecha de acceso, pues tenemos que hablar de niveles de pobreza. Entonces, creo que sería muy difícil ver cuál es más importante o densa o cuál favorecería más si salimos de una, cómo resolver las otras. Creo que es un poco complejo, pero sin duda, pues el tema de la pobreza es uno de ellos. Y ahí podríamos traer a colación esta discusión de los 3 millones menos de pobres que tenemos, ¿no? Porque la pobreza no es nada más el dinero en la bolsa, ya lo sabemos, es el derecho a la educación, el derecho a la salud, muchas cosas, ¿no? Que van complejizando eso, comprender cómo hacemos el ejercicio de los derechos. Pero en términos específicos de brecha digital, la cognitiva es la más compleja porque implica proceso de educación también, ¿no? Pues bueno, pero es una pregunta muy interesante como para ampliar ahí con lo que dice Uriel. En relación con el cuerpo, que no es mi tema, digamos, no trabajo el tema, pero eh, ¿cómo afecta la tecnología en general y específicamente la inteligencia artificial acá al cuerpo físicamente hablando? Recordemos esto que ya también hay mucho trabajo, que es el tecnoestrés. Y el tecnoestrés, pues tiene que ver con una parte de nuestra salud mental, ¿no? Con esto, la ansiedad, por ejemplo, hay un tema muy claro. Mientras yo no sé usar estos recursos digitales y nadie me lo cuestiona, yo puedo vivir feliz, ¿cierto? Pero si soy maestro de educación básica y resulta que ahora los papeles para el procedimiento de la beca, del permiso, del trámite o de la evaluación es en plataforma y yo no los sé usar, comienzan los profesores, la gente, a pasar por procesos de ansiedad, de agotamiento, y que llevan también a la última parte que de la pregunta que hacías, Brian, de no parar el uso y entonces ya nos impacta físicamente, ¿no? Entonces nos empieza a doler la espalda, nos da estos dolores de la mano, etcétera. O sea, esa es una parte como muy común cuando se habla de tecnología y cuerpo. Lo que tú estás preguntando me parece que es mucho más complejo todavía, porque es cómo subjetivamos el cuerpo a partir de lo que pasa con la inteligencia artificial, por ejemplo. O sea, y tiene que ver con estas cosas de la representación justamente, cómo nos representamos, cómo nos vemos representados, cómo nos representa y qué tanto queremos ir modificando el cuerpo a partir de eso, ¿no? He visto también, he leído notas de personas, hombres y mujeres, que ya no quieren pagar nutriólogos o entrenadores físicos. Y entonces van con algún ChatGPT que sea y le piden eso, ¿no? O sea, mido tanto, peso tanto, mi actividad física al día es no sé qué, hazme una dieta de 1200 calorías. Y luego les comparten en Twitter, eso es lo más interesante. Y entonces dicen, y no le paguen nada. Y yo lo que digo es, bueno, si tienes un daño renal, no se enteró. Y si tienes un problema de resistencia al cortisol, tampoco. Y si esto te va peor en la vida. Pero ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿sí me explico? Entonces, es bien complejo. Eso daría para una sesión completa de seminario. Sí, O sea, el cuerpo, ¿desde dónde? sí. A partir del uso, a partir de la representación, pero creo que es un tema muy interesante, Sí, sin claro. duda, en el que hay que pensar. No es mi campo, pero me parece que es muy interesante. Profesor de baile también, entonces cuando quieran ser Muy humanos bien. o humanas, a bailar. Mejor bailar con Brian aquí. Bien. Justamente yo tuve ese dilema porque yo dije, bueno, en la pandemia, ¿cómo es que yo transmito el baile por China? ¿Cómo es que esa necesidad que ya existe se puede cubrir virtualmente? Y la verdad terminé desertando porque no me funcionaba a mí y a lo mejor al otro tampoco, Claro, ¿no? Entonces esa fue como mi preocupación, ¿cómo puedo hacer lo que la gente necesita, que es de manera presencial, virtual? claro. Ese cambio, y hay cosas que no se pueden, de verdad no se pueden. Y esa es la parte humana que me parece Claro. interesante, porque además el baile es gregario, es colectivo, ¿no? Claro. Es ver al otro, es ahí copiar, es tocar, es oler, es muchas cosas. Y en la pandemia nos salvó eso, creo que está bien, pero vean, pues eso, nos fuimos regresando a nuestros espacios, a recuperar espacios sin negar que puede ser la solución para algunas personas que no tienen más opciones, ¿no? Pero eso es otra cosa. Sí. Gracias. Muy bien. Libertad ya no nos va a dar tiempo, discúlpanos, pero le puedes escribir a la doctora y vas a ser la primera en la siguiente sesión, ¿va? Ok. Perdón.
Ay, ya también alguien quedó pendiente. Había dos. Carlos. Sale. Ya vamos sobre tiempo. A ver, déjenme leer súper rápido esto y a ver si da tiempo un comentario de ustedes decir, ah, te ayudo, Arlita, porque sí, sí, es un montón. A ver, a Armando le preocupa el horizonte del pensamiento que se esté estrechando a 4 o 3 modos de construir la IA, Meta, OpenAI y algunas cosas más. Pregunta si no corremos riesgo de que el pensamiento crítico quede reducido a opciones diseñadas por unos cuantos actores y con eso se generen limitaciones. Luego Abril habla sobre los temas que se tocaron y menciona cómo la IA ya genera respuestas específicas con base en algoritmos que hemos alimentado, específicamente todas las personas que no sufrimos la brecha digital. En el campo de la investigación social consideran que puede ser una herramienta viable de investigación, analizar el campo mediante las respuestas de la IA. Es un reforzador de información de todo lo que vemos y estudiamos en el campo. Es decir, si yo analizo la difusión de información del feminismo a través de las redes sociales, que no solo me remonte a las redes mismas el acercamiento social, sino también a lo que la IA me arroje como respuesta ante un prompt de su percepción del tema. Y luego dice, por cierto, soy Laura Nueva del doctorado de UPN, será un gusto poder coincidir. Luego, Leonardo, en el campo del desarrollo de investigación, el reto está en cómo incorporar la IA. Luego, Arlet, y eso también a los servicios parroquiales. Les comparto un classroom que hicimos para que tengan conocimiento de todas las sesiones que va a existir dentro del seminario, quienes la imparten y pueden investigar a los textos de los y las colegas que nos acompañarán, ¿vale? También ahí pueden compartir material y muchas cosas que dan ganas a veces de colectivizar. Luego, también para quien no tenga Classroom o no tenga cuenta de Google, la red comparte el plan en Zoom, descárguenlo porfa, colegas. Elizabeth, la infraestructura y la actualización de los docentes para el uso y aplicación didáctica de las TIC-CAT siguen siendo un discurso desde la nueva escuela mexicana. Indra menciona, gracias, doctora Marilu, un saludo cordial, me parece excelente que las habilidades de comunicación aún se miren como necesarias para acercarnos a estas herramientas. Rosario, una consulta, ¿la asistencia es automática o en el Zoom se tiene que registrar? Cuando se meten, ya está el registro de ustedes que nos comparte después el área de cómputo, colegas. Entonces, así me voy súper rápido. Un minutito, Libertad y Carlos, ¿quieren aventarse así un rapto, un minuto? Ella, Échale, si Libertad, quieres, un para minutito. pues es una reflexión sobre, bueno, es que para mí el tema del pensamiento crítico, del desarrollo de estas habilidades, sí tienen que ir como muy pegadas con toda esta parte emocional, retomando un poquito del enfoque de las pedagogías violetas, porque estaba pensando y ligándolo con una pregunta que dijeron desde la transmisión, que ¿cuándo flaquea nuestro pensamiento crítico? Y yo creo que una de las partes que yo he estado detectando que es donde empieza a flaquear es de repente, cuando a pesar de que tengas las otras habilidades, te contesta, sí, claro, tienes toda la razón. Tu punto es muy relevante. Entonces, cuando no está desarrollado todo este bloque de las llamadas competencias transversales, habilidades blandas, habilidades para la vida, que se suelen dejar de lado, por supuesto, en el currículum formal, hay una tendencia a decir, ah, claro, alguien lo está validando, ¿no? Entonces, bueno, nada más querría como dejarlo sobre la mesa porque sí me parece que es un punto importante al que tendríamos que ponerle foco. Gracias. Gracias, Libertad. Carlos, adelante. Bueno, solamente plantear de pronto si yo soy usuario complejiza, por eso he estado al tanto de su producción académica a lo largo de los años, entonces sé que lo complejiza, ¿no? Sin embargo, el asunto de las alfabetizaciones, de pronto, no sé si al atender la dimensión del uso, ¿no? Habría que complejizar de pronto una gran brecha que se está utilizando para que complejicemos también la categoría de usuario, ¿no? Y en donde todas y todos nos estamos presuponiendo como solo usuarios o usuarios, ¿no? Porque de pronto, con cada nueva innovación tecnológica, la brecha entre el conocimiento profundo del funcionamiento de la herramienta o del andamiaje tecnológico ha sido cada vez progresivamente, cada vez más cerrado, ¿no? Entonces, hoy los procesos de funcionamiento de la inteligencia artificial, el modo en el que cruza información, el modo en el que funciona de forma profunda y amplia, está cada vez más lejos de nuestras capacidades de uso, ¿no? Y lo vinculo con esto que usted decía de las empresas están haciendo que todo sea cada vez más fácil de usar. Entonces, en tanto es más fácil de usar, también más se oscurecen los procesos ocultos que hacen funcionar a la máquina, ¿no? Entonces, ¿cómo complejizamos las alfabetizaciones cuando el conocimiento profundo de cómo funciona esa máquina se nos está haciendo cada vez más ocultado a medida, ¿no? Y con base en eso, si esa forma de entender la alfabetización no trastocaría necesariamente que cuestionemos
el hecho de que seamos buenos o buenas usuarios, más de que lo usemos éticamente, de pues sí, tal vez podríamos usarla éticamente con todas nuestras capacidades y eso, y aún así ser muy ignorantes con respecto a todo lo que está sucediendo detrás de eso, que es muy fácil de usar para nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, no sé si de pronto la idea de la alfabetización tiene que cuestionar de una manera muy fuerte la categoría de usuario, ¿no? Sí, claro. Porque ahí nos están encasillando a todas y todos, ¿no? Claro. Solo somos usuarios, no desarrollamos, no nos apropiamos, no construimos, no, nomás la usamos, ¿no? Sí. Entonces, es Totalmente de acuerdo. entonces, es el bien. Muchas gracias, Carlos. Segundo, por Sí. eso la pregunta tan importante que hacía la doctora. ¿A quién beneficia el uso del dinero que nos están brindando? Así se busca. Muchas gracias. Ahora su rap de cierre. Pero oigan, pues me llevo mucha tarea, yo creo que voy a venir resistente a mí todo, ¿verdad? A seguir aprendiendo con ustedes. Y sí, bueno, esto que decía, las pedagogías violetas, sí las trabajo. Tuve un proyecto muy grandote que quiero mucho y espero recuperar ahora que regrese sabático a la UPENA, justamente, que se llama Semilleros de Alfabetizaciones Digitales Críticas para Mujeres. Y perspectiva feminista, pedagogía feminista y claro, las emociones es lo que juega súper fuerte en ese proyecto y en general en la parte educativa, solo que no lo he trabajado nunca como habilidad, como lo planteaba Fernando, ¿no? Sino como parte del contexto del proceso de compartir para enseñar y aprender. Y en el caso de lo que está planteando acá Carlos, es decir, las alfabetizaciones incluso lo hablamos en plural, ¿no? Porque son varios niveles y varias dimensiones en donde sí, justa la apuesta es, no somos usuarios, somos sujetos con agencia que todo el tiempo estamos produciendo y discutiendo, pero para poderlo hacer hay que desarrollar esta parte de lo cognitivo crítico, ¿no? Pero sin duda hay que seguir trabajando ahí. Y la pregunta de a quién beneficia, me parece que es clave, ¿no? O sea, porque es esta parte que dice Carlos y que qué padre, espero estar en las sesiones donde discutan a Bifo Meridi, que también me parece interesantísimo, porque el discurso está súper potente, pero hay que ver en contexto situado qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Pero sin derrotarnos, digamos, sino pensando en dónde pongo la resistencia. A lo mejor en cosas tan básicas como cuánto tiempo decido usar esta cosa, ¿no? La claridad de para qué la quiero usar, porque es que sí puede ser útil. Alguien preguntaba ya, ¿puedo hacer una investigación? Abril decía, ¿no? Una investigación, no, bueno, que la puede hacer, sí, es una herramienta. También me parece que esa es una idea bien importante cuando hablamos de inteligencia artificial. No es Dios, no es omnipresente, no, es una herramienta que como toda herramienta requiere procesos de comprensión, de uso, de aprendizaje, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que eso sería mi rap de cierre. Sí, muchas gracias, doctora. Pues agradecemos mucho a la doctora Marilu Garay, a quienes asistieron al CEICHI, a la UNAM, a Arlet, que nos estuvo asistiendo, muchas gracias, es importantísimo reconocer su labor junto a la de Daniel, que también está aquí como parte del equipo. A todas las personas que forman parte del laboratorio, muchísimas gracias. Por aquí les mandan más felicitaciones, doctora. Nos sumamos. Nos encontramos próxima semana con el doctor Fernando Peyronel, Universidad Nacional de San Martín. Si quieren revisar algo de su obra, su último libro es El fin de la escritura. Va a ser otra sesión muy interesante y polémica, muy provocadora respecto a ha sido el fin de la escritura con la aparición de tanto emoji y la parte digital, o qué está sucediendo con la escritura. Lo vamos a debatir la próxima semana. Así que nos encontramos en 8 días. Que tengan extraordinaria semana, colegas, y nos encontramos pronto. Adiós. Gracias. Gracias.